Amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia. Nuevamente con ustedes para compartir con nuestros invitados, invitadas, nuestros protagonistas de las noticias, las que hacen titulares y portadas en los medios de comunicación, en las noticias nacionales, regionales, internacionales, las mismas que usted sigue por las redes sociales de ICN, icn.digital y en los noticiarios de ICN, una nueva conciencia. Vamos hoy a conversar con el ingeniero Denis Fernando Gómez Rodríguez. Él es especialista en asuntos electorales. Vamos a hablar sobre lo que ha acontecido esta semana. El Congreso Nacional de la República ha elegido de manera anticipada a los miembros de los distintos órganos electorales que se harán cargo del próximo ciclo electoral que tendrá como puntos culminantes las elecciones primarias y generales del 2025. Bienvenido, Denis, a Cuestión de Enfoques. Miguel, buen día y gracias por la deferencia de la invitación, a pesar de la casualidad, de lo casual que es la vestimenta, ¿verdad? Pero bueno, aprovechar el espacio para eso, para poner enfoques y para buscar en la dialéctica encontrarnos y crear una conciencia diferente en un país que adolece de una verdadera conciencia crítica. Denis, el Congreso Nacional, el Día del Padre, el 19 de marzo, eligió de manera anticipada a los representantes de los órganos electorales, aun y cuando los órganos electorales vacan en septiembre. Según lo que hemos conocido de parte de algunos integrantes de algunos partidos políticos y de miembros del Congreso Nacional, esto se ha hecho así para garantizar una transición apropiada entre la elección y el nombramiento, habida cuenta que vienen elecciones primarias, vienen elecciones generales, pero casualmente el inicio del calendario electoral empieza en septiembre y se miraba contraproducente que personas que no han estado empapadas del proceso electoral y de la normativa electoral, pues se enteraran boca pronto de lo que iba a pasar y tenían que conducir a partir de septiembre. No obstante, uno ve que hay repeticiones en algunos cargos, en algunas de las instituciones, entonces pareciera que este argumento se cae en el caso de algunas de las instituciones. ¿Por qué crees tú, que conoces la temática electoral bien y que has estado vinculado a la vida política del país, por qué se anticipó esta elección? ¿Es realmente por un tema de transición o realmente era para aprovechar los consensos que ahora existen, pero que no hay conciencia si pueden existir de aquí a unos meses? La Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional dijo en un informe para que los hechos no se repitan. Ayer se repitió lo que se hizo en el 2014. En enero se eligieron a las nuevas autoridades electorales y era en el momento en donde yo vacaba en ese momento, pero fue en enero. Y la transición se debía hacer o el cambio se debía hacer en mayo. Más que un aspecto eminentemente técnico, es un eminentemente político, Miguel. Porque nadie puede dejar desapercibido que este tema de la organismo de la función electoral que dice la Constitución de la República obedecen al interés particular de un tripartidismo que hoy tiene nexos más sólidos que siempre, que nunca, ¿verdad? Y que se han constituido a través de un sistema de inmunidad parlamentaria, que promueve obviamente impunidad impune, como le llamo yo. Y por lo tanto, entonces, más que decir algo eminentemente técnico, es una jugada política aprovechando que han logrado llegar a los consensos, porque el Congreso Nacional de la República en estos 2 años no ha logrado ser Congreso Nacional de la República. Porque el Congreso anterior, de los gobiernos anteriores de los 8 años, en su calificación internacional de transparencia legislativa, fue definido como un Congreso opaco y cerrado. Pero este no es más que eso. El Congreso superándose a él mismo en los hitos negativos. Entonces, la repartición de la función pública tripartita, ¿verdad? Y sorprende nada más a manera muy personal que que los 2 partidos que estaban ahí salieron, pero que ahora aparentemente en una supuesta alianza, por lo menos de una persona, ni siquiera el PINU tuvo ni participación, menos el PSH.
que es como la costumbre solía. Entonces, Miguel, siguen siendo las decisiones políticas las importantes y las primarias, pero aquí nadie te va a hablar del tema de la necesidad de mejorar la transparencia y la integridad electoral, porque eso es técnico. Hablemos un poquito de los perfiles. Vamos a pedir a la producción que nos muestre los nombres de las personas que fueron elegidas. Tú ya has anticipado, Denis, algo que a todas luces es obvio. Se trata de representantes de 3 partidos políticos. Una gran diferencia entre el nuevo nombramiento de autoridades y ley electoral con referencia a la ley electoral y organizaciones políticas es que antes se presumía de que eran elecciones que no tenían ninguna vinculación política, pero nosotros sabíamos de qué árbol caía cada manzana. Nosotros sabíamos de qué partido pertenecía los 3 personas y los suplentes. En este caso, o los directores en el caso del Registro Nacional de las Personas. La novedad con la nueva ley electoral fue que se convierte el Consejo Nacional Electoral y un Tribunal de Justicia Electoral, lo que antes era el Tribunal Supremo Electoral, se pasa del sistema de una sola administración y función jurisdiccional a un sistema bicéfalo. Aquí tenemos los rostros de las personas que van a ocupar el Consejo Nacional Electoral. Tenemos 2 abogados y creo que Marlon Ochoa no es abogado, creo él estudió algo es economista, algo creo. Administración. Algo de administración pública. Cosette López Osorio, todo el mundo sabe que es miembro del Partido Nacional. El señor Marlon Ochoa, todo el mundo sabe que es miembro de Libertad y Refundación. Y la señora Ana Paola Hall, todo el mundo sabe que es miembro del Partido Liberal. Cosette López Osorio en este momento continúa siendo diputada al Parlacén. Marlon Ochoa es actualmente el secretario de Finanzas y Ana Paola Hall es actualmente consejera del Consejo Nacional Electoral. La única que en este caso sería reelecta sería Ana Paola Hall. Los otros 2 son nuevos en esta función, aunque el señor Marlon Ochoa ya fue director de Asuntos Electorales en el Consejo Nacional Electoral y Cosette López Osorio pues ha sido secretaria de la Alcaldía Municipal del Sitio Central, diputada al Parlacén y tiene una trayectoria larga dentro del Partido Nacional. Estos son los 3 cargos del CNE. Veamos ahora los de los otros órganos. Tenemos, creo que el del Tribunal de Justicia Electoral. No, ahora pasamos al Registro Nacional de las Personas. En el Registro Nacional de las Personas no hay sorpresas. Ya se anticipaba, se hablaba con insistencia de que era muy probable que los actuales comisionados se mantuvieran ahí. Igual, el ingeniero Roberto Brevé, del Partido Liberal, que sustituyó en el cargo a don Norman Roy Hernández. Él no fue quien llegó originalmente al cargo. El señor Rolando Catán, ¿verdad?, ingeniero en sistemas, y del Partido Nacional, o propuesto por el Partido Nacional, y Oscar Rivera, de Libertad y Refundación. Aquí nos estamos mostrando los suplentes, que ese es un detalle muy interesante. Estos son los comisionados. Sabemos que les tocó a ellos empujar el proyecto Identifícate, la emisión del nuevo documento nacional de identidad, que tú lo sabes, tú fuiste además diputado también. Proyecto que no se pudo ejecutar en el 2014, los partidos no se pusieron de acuerdo. Proyecto que no se pudo ejecutar en el 2017 y luego se llega a acuerdos gracias a la cooperación de la Unión Europea y el apoyo técnico del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Estos fueron los 3 comisionados que lograron depurar el censo y emitir una nueva tarjeta. Bueno, alcanzar la mayor depuración del censo, diría la mayor yo, depuración porque posible. No hay censo perfecto, ¿verdad? No hay censo perfecto. Miren, ese es el detalle de tener a Denis acá, que es especialista en el tema. Y tenemos los otros cargos. Ok, tenemos el Tribunal de Justicia Electoral. Aquí novedades, porque sabemos que en el caso de Libertad y Refundación y el partido, especialmente el Partido Libertad y Refundación y el Partido Nacional, habían vacancias. Sí. La abogada Gaudí Bustillo pasó a ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia. El puesto estuvo vacante desde esa elección hace más de un año. En el caso de Libertad y Refundación estuvo vacante por el fallecimiento del buen amigo, el doctor Ernesto Paz Aguilar, en paz descanse.
Y la magistrada Miriam Barahona, que sí, ella sí es reelecta, Es porque ella sí fue es ratificada. En el caso de Mario Morazán, pues para nadie es un secreto, viene de ocupar la Fiscalía Adjunta Interina, junto con el fiscal general Joel Zelaya. Y en el caso del magistrado Urrutia, pues no conozco sus antecedentes. Mario Urrutia fue representante del Partido Nacional ante el Consejo Nacional Electoral. Ah, estaba en muy cercano al presidente que fue juzgado por allá. Ok, representante del Partido Nacional ante el Consejo Electoral. Y la unidad de política limpia la vamos a ver más adelante si es factible para producción. Pero lo que quiero que ustedes se fijen es que el rasgo en común aquí es que un liberal o una liberal, un nacionalista o una nacionalista, una persona de Libertad y Refundación. Novedad, Libertad y Refundación no tiene ninguna mujer esta vez. En el proceso anterior... Bueno, están peleados aparentemente con el tema de representación y de distribución 50-50, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que en el caso del Partido Liberal, pues ocupa una mujer, al menos en el Tribunal de Justicia Electoral, y en el caso del Partido Nacional, una mujer en el Consejo Nacional Electoral. Y pare usted de contar, no hay más mujeres, las demás son hombres. De 9 cargos, solamente 2 mujeres, muy lejos del 50%. Ahora, las suplencias no las tenemos aquí, pero hablemos un poco. Las suplencias en el periodo anterior correspondían a un representante de Alianza Patriótica y DC. Y Alianza Patriótica ya no tiene representación en el Congreso. No. ¿De quién son los representantes suplentes ahora? Anduve buscando, Miguel, y no ubico. Entiendo yo que hay una de las personas que es de Libre, pero me resultó una información ahí que me dejó un poco pendiente. No me alcanzó tampoco porque estaba en otra ocupación. Hay un demócrata cristiano en cada una de las opciones. ¿En estos de los nombramientos? Sí, en los suplencias, tengo entendido. Imagínate, lograron mantenerse, ¿va? Sí, pero se ha cuestionado de que se trata de una representación que no cuenta con el aval del partido. Eso hay que... Está nombrado. Mira, cuando llegan al Congreso Nacional y son diputados, ¿verdad? Se enoje el partido o no se enoje el partido, son diputados. Expulsado del Partido Demócrata Cristiano. Diputado. Exactamente. Y ahora vean ustedes, y me pareció ver a miembros del antiguo PAC en alguno de los cargos y que podrían estar de alguna manera vinculados al PSH o a la presidencia del Congreso. El tema de los tránsfugas no tiene ideología, ¿verdad? Y pese a que un ciudadano que vos conocés muy bien intentó en un momento poner un decreto legislativo de que los tránsfugas era prohibido hacer transfugismo, eso es una idea tan ectópica como muchas que abundan en el tema político electoral. Entonces, detalle que debe llamarnos la atención, que están claros los representantes del nuevo tripartidismo en los órganos, pero las suplencias han quedado un poco difusas. No sabemos a qué acuerdos o pactos corresponden, y aunque se ha mencionado con insistencia de membresía del Partido Demócrata Cristiano, pues no sabemos a qué fuerzas políticas pertenece ese quinto suplente. Eso, lo que acabamos de ver ahorita, más allá de la elección anticipada, tú mencionabas es la señal de los nuevos tiempos, el tripartidismo. Sí. ¿Qué representa para un proceso electoral? Bueno, representa una amenaza. ¿Por qué? Representa una amenaza, Miguel, porque el tema, por ejemplo, con la antigua ley, le llamaron la ley del fraude, y esta nueva ley es la ley de la transparencia. En un país como el nuestro, el problema no es de la ley. El problema se llama incontinencia al irrespeto de la ley. Y con la incontinencia al irrespeto de la ley, impunidad impune. ¿Has sabido de alguien que haya intentado violentar la Constitución o la haya violentado, que purgue pena? No. Y tampoco conocemos casos de personas que hayan cometido delitos electorales que han sido llevados. Bueno, menos. Y aún y cuando supuestamente entran en enjuiciamientos, prescriben a los 4 o 5 años, creo. Ahora están dentro de la ley penal, ya no están dentro de la ley nueva. Entonces es una amenaza porque las reglas deben ser claras. Es una amenaza porque cuando hicieron la nueva ley hay partidos políticos, los 3 que están ahí y que han sido listados en este momento con sus representantes, han pedido derechos de autor sobre esa ley. Entonces, hoy, de nuevo, como cada 4 años, volvemos a hablar de las amenazas del proceso electoral. Primero, va a haber presupuesto. Segundo, vamos a tener elecciones.
porque los que llegan quieren quedarse. El asalto al poder puede ser judicial, como en su efecto ya fue, pero el asalto al poder también puede ser violentando, quemando llantas, quebrando vidrios en los edificios, y todas esas conductas y patrones que la historia nos da cierta repetición, porque obviamente tenemos un problema que se llama no estamos educados política electoralmente y menos democráticamente como país. Bueno, cuando escuchamos al ingeniero Denis Gómez, lo que se nos viene a la mente es una sola palabra: incertidumbre. La idea de el nombramiento de nuevas autoridades con tanta anticipación se ha mencionado que es para garantizar una transición, para garantizar que haya traspaso de poder con suficiente tiempo y esto le dé tranquilidad al proceso, pero el ingeniero Denis Gómez dice, cuidado, las amenazas y los riesgos que hemos escuchado en procesos electorales anteriores siguen ahí, están latentes y no, en opinión de él, no tranquiliza esta elección, porque puede haber, se pueden ver visos de lo que puede venir más adelante. Vamos a ir a una pausa. Estamos en Cuestión de Enfoques por ICN, Una Nueva Conciencia. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, Una Nueva Conciencia. Hoy estamos hablando con el ingeniero Denis Fernando Gómez Rodríguez, especialista en temas electorales. Él fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral, ha sido diputado y hoy estamos conversando sobre lo que aconteció esta semana, lo que ocurrió esta semana con la elección anticipada de los cargos. No era la primera elección. Ya hace unas semanas también se eligió a los comisionados de política limpia. Vea usted los nombres. Aquí tenemos a los comisionados de la Unidad de Política Limpia. Emilio Hércules, Partido Nacional, que ya estaba vinculado a la Unidad de Política Limpia. Ivonne Ardón, del Partido Liberal, que ya estaba en la Unidad de Política Limpia o viene del IAIP. Viene del IAIP. Y Vladimir Mendoza, que también viene del IAIP. Viene del IAIP. Mire usted, hubo cambios en la Unidad de Política Limpia y esto lo que le dice a usted es que nuevamente tenemos 3 miembros de 3 partidos diferentes. También aquí tenemos el esquema de suplentes y no conocemos de qué partidos. Sí, y el detalle entonces es de que el común denominador es una repartición tripartita, ¿verdad? Y eso, Miguel, pues te da la tendencia de que cada día se politiza más el término de una elección y que obviamente lo que representa también la Unidad de Política Limpia en el tema de toda la parte de requerimientos internacionales de transparencia, por ejemplo. Miren ustedes, uno de los detalles que llamó mucho la atención en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández es que cuando se dieron muchas de las transacciones de las que se estaba hablando en este juicio, pues no existía la Unidad de Política Limpia. Pero nos dejaba muy claro cuáles son los procedimientos para llegar recursos de redes ilícitas hacia la política. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos para transparentar el acceso a recursos de cualquier campaña? Alcaldías, diputaciones, presidencia de la República. Cuando se sabe que se ha contado con el apoyo y la asistencia de organizaciones internacionales y el apoyo también de entidades electorales como las mexicanas, que tienen una larga experiencia, no solamente lidiando con el uso de fondos públicos en la actividad política de las autoridades, aquí ya ocurrió en el caso del Seguro Social y otras entidades, sino también recursos que provienen del narcotráfico o de la corrupción, que como sabemos en el caso nuestro pues ha sido objeto no solo de debate, sino colocado en un procedimiento judicial en los Estados Unidos de América. Ok, Denis, ya está, estas son las autoridades. Normalmente cuando una autoridad es nominada, es nombrada,
nosotros le damos el beneficio de la duda porque Por falta supuesto. conocer su forma de actuar. Sin embargo, hablemos del contexto. ¿En qué contexto van a actuar estas autoridades? Bueno, en un contexto que no cambia, Miguel. Yo conocí a alguien que igualmente vos lo conocés muy bien y dijo, yo vine aquí para ganar, para que mi partido gane. Estuve aquí antes y mi partido, vine para ganar y gané. Y vine hoy para ganar y ganó. Y siguió y ganó. Bajo ese contexto, los partidos políticos se niegan verdaderamente a sacar un poco lo político y a privilegiar el tema técnico. En una democracia real, en una democracia que se va a construir y que se va construyendo, la parte política es importante, pero no es lo principal, ¿verdad? Entonces, hay una institución que vos muy bien conocés porque la dirigiste. ¿Trabajó cuánto tiempo en hacer el tema de el diálogo? La democracia se construye bajo diálogo. Aquí lo único que hay es negociación. Aquí no hay diálogo, no hay cultura de diálogo. No, y como no hay cultura de diálogo, no hay cultura de formar una educación democrática para la construcción de la ciudadanía. Y eso es grave y es complicado, porque seguimos navegando en el mismo y dando, como decimos popularmente, patinando en el mismo lodazal de que la aspiración cada 4 años es que estos organismos que forman la función electoral constitucional sea dada por personas que, si es cierto, van a ocupar 86 votos para ser nombradas, puedan realmente velar por el principio de la ley y no del interés político. Pero en la ley electoral nueva tenemos entendido que hay todo un apartado sobre educación cívica electoral. Sí, de hecho hay un instituto de formación y capacitación ciudadana. Lo que pasa, Miguel, es que a la hora de la hora vos tenés que construir educación ciudadana, no educación cívica ya. Porque la diferencia entre educación cívica y construcción de ciudadanía, en la educación cívica, vos y yo somos objetos de derecho. Pero en la construcción de ciudadanía ya no somos objetos de derecho, somos sujetos de derecho, que es diferente, ¿verdad? Entonces, sí es cierto que hay ese apartado, pero se privilegia el tema político. Y si bueno, entonces te decía yo, la ley anterior era la ley del fraude y esta es la ley de la transparencia. Podemos tener la mejor ley del mundo, pero si las autoridades que van a llegar ahí a partir de septiembre van a pensar políticamente hablando, estamos complicados. ¿Qué dice el adagio esperas? popular? Solo termino. Ajá. ¿Qué dice el adagio popular? Por la víspera Se conoce la fiesta. se conoce la fiesta. Cuando vos ves a uno de los representantes en el Consejo Nacional Electoral, ¿qué decimos? Yo cuando vi que fue a presentar su documento, solo dije, falta que lo juramenten nada más. Ya. Porque así pasó en aquel término con el ciudadano que vos y yo conocemos, cuando dijo, me mandaron para ganar y gané, y me mandaron hoy para ganar y ganar. Porque el partido político dice, bueno, ganemos la elección desde el Consejo Nacional Electoral. Claro, el beneficio de la duda se va a actuar en base a lo que dice la ley o en base a lo que dice el partido. El problema es que tenemos un patrón de conducta bicentenario y 2 años y meses y días y horas y minutos y segundos como los que hoy estamos hablando, donde se ha hecho un patrón de conducta, el tema de la incontinencia al irrespeto de la ley, y te lo digo por segunda ocasión. O sea, tú lo que estás diciendo, palabras más, palabras menos, es que si los representantes en el CNE, en el RNP, en la Unidad Política Limpia, en el Tribunal de Justicia Electoral, han sido designados por partidos, lo que tenemos que esperar de parte de ellos son decisiones que vayan orientadas a favorecer el interés de sus partidos y no el ejercicio del cargo. Como escenario, Miguel, Ajá. como escenario, porque planteemos el otro escenario. El escenario ideal sería que, es cierto, se deben 86 votos, pero van a aplicar la ley. Dijo en su momento el mismo personaje que te cité en un segmento anterior, hacia el Tribunal Supremo Electoral nadie le paga las multas. ¿Por qué? Hubo un candidato de otro partido político que igualmente vos conocés porque tenés la historia y la vivencia, fue multado con 1 millón de lempiras, recolectó el 1 millón de lempiras y tampoco nunca lo pagó, Miguel. Eso es impunidad, eso es inseguridad
jurídica en el campo político electoral y eso no nos abona como país. Siempre se decía con respecto al Tribunal de Justicia Electoral, Denis, que el Tribunal de Justicia Electoral perdía a cada cierto tiempo la oportunidad de demostrar que era tribunal, sí, supremo, que era supremo y que era de temas electorales, ¿verdad? Sí, claro. Recordemos cómo en algún momento el Tribunal de Justicia Electoral, tú estabas ahí, de Supremo Electoral, en algún momento, por ejemplo, definió que algunos partidos no habían logrado el umbral electoral y que tenían que ser desinscritos. Y te cuento que yo firmé la resolución. Exacto. Y en su momento también ese Tribunal de Supremo Electoral determinó que un candidato a alcalde en San Luis, Comayagua, había ganado la elección legítimamente con un sorteo, porque eso era lo que dictaba la ley y había ganado. Pero el perdedor, el que había aceptado dirimir el empate con esa moneda, impugnó. Y bueno, en medio de eso quemaron la alcaldía, se repitieron las elecciones, se retiró uno de los candidatos de los partidos, para que finalmente el resultado fuera exactamente el mismo. Y en esas dos oportunidades, ¿quién tiró por la borda el resultado? La Sala de lo Constitucional. Es correcto. Y eso es lo que hoy impide, Miguel, que tengas a un Tribunal de Justicia Electoral con una ley procesal electoral. Ese es el punto. Artículo 316 constitucional, que le da la facultad a la Sala Constitucional de dirimir asuntos del tribunal o del Consejo ahora. No se ponen de acuerdo. En una condición ideal debería ser el Tribunal de Justicia Electoral la última palabra y se acabó. Pero las fuerzas políticas no quieren ceder ahí, Miguel, porque entonces les queda el amparo. Hoy, a esta hora que estamos hablando en tu programa, hay 5 partidos políticos que con la ley del 2021 deben ser desinscritos. Bueno, había un proyecto de resolución, lo dio a conocer uno de los consejeros. Uno de los consejeros, podemos decir el nombre, Julio Navarro, lo anduvo diciendo, y dio los nombres de los 5 partidos. Exacto, y entonces no ha pasado nada y probablemente no pase nada. Te vas a ir con 14 partidos políticos probablemente y 5 o 6 están tocando a la puerta para ser inscritos. Vamos a tener más partidos políticos que Censo Nacional Electoral. Y entonces 3, 4 partidos van a hacer sus proyecciones de gane como suele pasar y te dicen que ganan con 1.5 millones o con 2. Y son 4, son 8 millones. Y votan 5 millones o votan 2,5 o 3. Se espera que el padrón llegue a 5.7, creo. Bueno, en esencia son mayores las proyecciones a la gente que realmente vota. Y el evento del 2021, que te decía yo en los términos de consejo consultivo, es enorme duda que nos dejó la parte tecnológica. Pero que no trascendió a más porque 4 a 5 de cada 10 hondureños desde el 2012 se ha venido manteniendo que no tienen filiación política, Miguel. Denis, ¿tú esperarías de los nuevos comisionados, de los nuevos consejeros electorales, posturas y posiciones claras sobre estos retos tecnológicos que pudieran, yo esperaría, que se pudieran ir mostrando de aquí a septiembre? Si vos querés bajar la incertidumbre, necesitamos en primer lugar que los que dirigen los partidos políticos, porque fueron electos o porque son fácticos, tomen la decisión en primer lugar de salir de la Junta Receptora de Votos. 2014, Miguel, vos estuviste en un evento que vino la que era directora del Centro Carter, Jennifer McCoy, y nos dejó ahí en ese evento la semblanza de que el país era el único que tenía el día de la elección sentados a representantes de partidos políticos manejando documentos electorales, manejando votos, llenando actas, transmitiendo resultados. ¿Cuál sería la alternativa? ¿La ciudadanización de las mesas? Bueno, que Miguel vaya como Miguel Calix, sino como representante de un partido político. Pero ¿cómo podríamos evitar que los partidos políticos busquen la afiliación política siempre de las personas que van a la mesa? Y yo sé, entiendo tu pregunta. Pueden terminar habiendo en la mesa 3 nacionalistas, 3 de Libre, 3 liberales. Tu pregunta, sí, pero el problema es que hay sorteos, ¿verdad? Obviamente los sorteos deberían ser aleatorios, deberían ser auditables. Pero Miguel, lo que está pasando hoy es que, y desde ya días, capacitar 10 personas por el partido político y a la mesa te va 1. De los capacitados. ¿Y entonces en qué estamos?
Bueno, para nadie es un secreto que los partidos políticos ubican ahí a parciales de otros partidos que no son miembros suyos. Además. ¿Y cómo te das cuenta? Porque en el momento que estás en la mesa, ahora se llama Junta Receptora de Votos, ya no se llama Mesa Electoral, aparece, por ejemplo, el miembro de un partido repartiendo almuerzo. Y ves que no solo le da comida al de su partido, sino al de otros dos miembros que están por ahí. Pero Miguel, también estamos de acuerdo, los partidos políticos cambian sus estrategias, ¿verdad? Porque los famosos custodios electorales al final de cuentas fueron contaminados. Originalmente eran estudiantes y luego resulta que los partidos se las ingeniaron para colar custodios que fueran de esos partidos. Pero también, ¿sabes cuál es el problema? El problema es la omisión perniciosa, Miguel, y ni siquiera digo omisión, sino que la omisión perniciosa. Cuando yo dejo de ver, dejo de escuchar y dejo de decir cosas porque me conviene. Como los 3 monosabios. No, y ahora son 4, ¿verdad? Sí, porque el otro el celular. El del celular. Vamos a ir a una pausa, me dice producción, y además el miedo de lo que va a pasar en la mesa. Porque también ahora se introduce un elemento que fue clave en el 2017 y que puede volver a ser clave en la elección del 2025, y es la intimidación a los miembros de la mesa, desde adentro de la mesa y desde afuera. Sí, por supuesto, porque hay mucha violencia electoral. Pero Miguel, si queremos empezar entonces, te decía yo, saquemos a los partidos que se salgan de la Junta Receptora de Votos, que eliminen esa idea ectópica de decir que los que no tienen miembros en la mesa tienen observadores de partidos políticos. El tema se llama pongamos fiscales de partidos, que es diferente. Y el tema otro que te decía yo en la parte tecnológica, empecemos a hablar de tecnología blockchain y me contás. Vamos a hablar después de la pausa de un tema que dice entre líneas del ingeniero Denis Gómez, y es reformas. Tenemos tiempo todavía para hacer reformas para transparentar más el proceso. Tenemos tiempo todavía para hacer reformas en los procesos que se desarrollan en la mesa, no solo para el conteo de votos, sino para algo muy importante después de ese escrutinio, es publicar los datos. Vea usted cómo en las últimas elecciones no tuvimos problemas porque el margen de victoria de la hoy presidenta fue enorme. Era imposible que hubiera un conflicto. Pero, ¿qué tal y nos ocurre un escenario como el de Ecuador? Un escenario como el de El Salvador hace algunos años, o el que ocurrió en México en alguna elección, en la primera elección que alegaba fraude del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tal si nos vuelve a ocurrir una situación como la de las elecciones del 2017, en que el margen era estrecho, o peor, como en el 2005, en que en ese entonces magistrados, unos por un lado y otros por el otro, declararon presidente a un ciudadano, y hasta el día de hoy no se sabe si concluyó el conteo de esa votación? Usted busca esa estadística y no la encuentra. Declarado antes de tiempo. Vamos a una pausa. Estamos en Cuestión de Enfoques acá por ICN, una nueva conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Hoy con el ingeniero Denis Fernando Gómez Rodríguez, especialista en asuntos electorales. Antes de irnos a la pausa, el ingeniero Gómez dijo, hay algunas cosas que ocurren ahora en la integración de las juntas receptoras de votos que deberían cambiar. La integración de los representantes. Mencionó también el proceso de cómo se integran los procesos a la hora del escrutinio, del conteo, cómo se trasladan estos datos hacia la población. Tú eres ingeniero, Denis. Lo primero alude a la necesidad de introducir algunas reformas en el sistema de las mesas. Técnicamente hablando, es el tema en la parte de democracia con comicios, se habla de que las reformas deben ser creíbles para ser estables, pero deben ser estables para que sean creíbles. Ninguna de esas dos vías se cumple en Honduras. Máxime cuando estamos a pocos meses de empezar el ciclo. Ninguna. Entonces,
El legislativo anterior, el opaco y cerrado que te comentaba, dijo que eran reformas las que venían profundas y lo que pasó no eran reformas, eran deformas. Solo cambiaron quienes estaban integrando el Consejo, nada más. Entonces hoy ocupamos, te dijo en la Comisión Legislativa que andaban viendo lo de la segunda vuelta electoral, eso está larguísimo todavía. Y el problema es que vayan a judicializar, así como intentaron judicializar la reelección. Entonces, lo que sí hay que hacer son decisiones políticas en el proceso. Tecnología blockchain en la parte de transmisión de resultados, que te asegure que nadie te va a venir a quejar y decir, Denis Gómez paró el sistema tantas veces, porque en blockchain si vos vas a mover, es encadenamiento de datos, se hacen cadenas y cada 10 minutos se están actualizando. Y si yo muevo una cadena, la información de una cadena, tengo que mover todo lo que concatena eso. Y eso casi tiene un 100%, casi tiene un 99%, ponele, de confiabilidad. Empecemos a hablar de eso, empecemos a hablar de que los partidos políticos van a decir, no, ya no podemos estar contaminando la escena del crimen, como dicen los forenses, y nos vamos a salir de la Junta Receptora de Votos para que allá al final de la jornada no empecemos a... ¿Viste unas imágenes de la elección del Colegio de Abogados? Que pasaron a una joven ahí haciendo lo de siempre. O ya viene el proceso primario que, digo yo, nosotros vamos a patentar el tema del uso del helio electoral o inflar resultados. Inflar resultados. Entonces, saquemos a la gente, hombre, que contamine y que si Denis Gómez va a la mesa y Denis Gómez es corruptible, pues hombre, lo van a comprar. Denis, pero si seamos un poco realistas aquí. Si los partidos políticos están partidizando los órganos electorales en lo más alto, no hay esperanza que despartidicen los órganos en su escala más básica. Sí, pero siempre hay que pensar, Miguel, cuando en los bancos te van a enseñar a identificar billetes falsos, no te enseñan con el falso, te cuento. Te enseñan con el verdadero. A tal grado que sepas que cuando te llega uno falso, conoces también los verdaderos. Entonces, el ideal nuestro debería ser tener una mesa, una junta receptora de votos, donde Denis Gómez sea Denis Gómez, nombrado como tal por sorteo. Lo hace México, Miguel. Si es que estamos hablando de experiencias comparadas, ¿verdad? O benchmarking electoral. Entonces, y el otro punto, ¿cuál podría ser? Mira, es grave lo que pasó la semana anterior. El financiamiento, vos estabas hablando, 2013-2017, 2006, el tema del financiamiento del narcotráfico en las campañas políticas o en la política en general era un secreto a voces en el Congreso Nacional. El extinto jefe de bancada al partido del que yo representaba nos decía, con ustedes no puedo tratar ese tema, es muy delicado. Te lo constatan las declaraciones allá. Aparece en el 2017 la Unidad de Política Limpia y la ley. Pero claro, no alcanzó a tener la cobertura, pero muy probable en el 2021 tampoco. Los que se fueron, los que se acaban de ir, dejaron una ley con una revisión que supuestamente iba a mejorar. Hay que revisar esa parte. Hay que revisar. Salen ideas ectópicas ahí en el Congreso Nacional, ¿verdad? Que cancelenle la cosa Si quiere cancelar la personería jurídica de un partido, reforme la Constitución de la República. Y también después reforme la ley electoral. Y luego endurezca la parte de la política limpia. Y después dígale al partido político que si yo quiero ser candidato de la socialdemocracia, como en algún momento nos sentamos a platicar hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Tratando de cambiar el nombre. Entonces yo tenga que presentarte constancia de penal y constancia judicial, ¿verdad? Para empezar. Pero eso no es posible en este momento. Y si no hablas de eso, entonces estamos todavía más permeables para que el dinero del narcotráfico siga llegando y viniendo. Miguel, cuando las personas son expuestas públicamente hablando, si yo voy a recibir $100 de un hijo que tengo por allá en los Estados Unidos, entonces me piden un montón de requisitos, pero aquí circula dinero mal habido y nadie sabe nada. Y el artículo 8 de la ley de
de política limpia te menciona 8 instituciones y no se pueden ni poner de acuerdo para trabajar. Y lo peor, escuché por ahí que habían dado secretividad para quienes eran los que aportaban a los partidos políticos. ¿En qué estamos? Bueno, vemos que además de la normativa que es necesario revisar, se necesita voluntad política. Hemos visto voluntad política en la elección de las nuevas autoridades. Cuando es de repartir, sí. Sí, pero la pregunta es, ¿pueden estos nuevos miembros, recordemos que además de los secretarios de Estado, los miembros del CNE tienen iniciativa de ley? Es correcto. ¿Podríamos esperar de ellos alguna iniciativa de ley ya instalados en el cargo o de los que están saliendo para que el proceso electoral se reforme? Y te voy a decir que sí pueden. Es un escenario que no lo pueden borrar. Sí pueden. El problema es que ocupan los 86 votos del Congreso Nacional. Lo mismo que permitieron que se les eligiera. Unidad de Política Limpia les decía, vamos a sancionar a los que no rindieron sus informes. ¿Quién les cambiaba la fecha? Los diputados. ¿En qué estamos? 2012. Los 3 que eran los propietarios y yo que era el suplente en el Tribunal Supremo Electoral, presentamos una iniciativa de ley que era diferente. Llegó a la oficina del secretario del Congreso y de ahí... el famoso proyecto Sí. de ley nueva. Sí, Sí, y ahí quedó, ni la sacaron de los paquetes. un proyecto, por cierto, que fue apoyado con asistencia técnica del Programa de Naciones Unidas Sí. para el Desarrollo y yo me acuerdo muy bien de ese proceso, la queja de los diputados, que eran de múltiples bancadas, fue que no les habían involucrado directamente en el proceso. Exacto, entonces, y hay un ciudadano, este mismo que yo te hice referencia, que dijo algo importante. Mira, cuando vas a hablar de temas electorales, todos los políticos son expertos, pues. Todos, porque todos hacen elecciones y todos creen que saben. Entonces se molestaron y así como fue empaquetado, simulando una mesa, empaquetado, así quedaron los proyectos. Nunca bajaron a los curules, no a los curiles, como dijo la otra célebre, ¿verdad? Es interesante el tema de esa reforma porque recuerdo yo que en algún momento los partidos políticos reclamaban nuevas reglas del juego, reclamaban nuevos mecanismos, procedimientos, pero cuando se les presentó la oportunidad de cambiarlos, no ocurrió. Y luego más adelante recuerdo que en algún momento el Tribunal Supremo Electoral, creo que tú ya no estabas ahí, propuso introducir una reforma a la Constitución para que se le quitara a las Fuerzas Armadas ese rol de garante de la alternabilidad. Pues te voy a contar que la iniciativa verbal fue de este mismo personaje que hablamos, pero al momento de decir eso, artículo 272 constitucional, una aberración, por cierto, el único país que tiene a las Fuerzas Armadas bajo ese criterio de velar por la democracia. ¿No debería ser el órgano electoral? Son los organismos electorales, Miguel. En una verdadera democracia, pero claro, nosotros estamos en una frágil entre una democracia intermedia y una democracia de dictadura, ¿verdad? Porque hay dictaduras democráticas. Entonces, y a la semana llegó el comando en jefe, el comando del Estado Mayor a preguntarle y entonces se hizo para atrás el ciudadano. Sí, lo digo porque ahorita que ocurrió el incidente de la rotación de la Corte, etcétera, volvió a salir que el que en vez de un tribunal constitucional o un tribunal supremo constitucional, lo que nosotros tenemos como garante de los poderes son las Fuerzas Armadas. Pero ¿por qué no tenemos un tribunal constitucional? Sabes que en el 2006 yo fui, como vos lo dijiste, yo fui suplente. ¿Y cuál era la discusión allá? ¿Y quién va a nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional? Los va a nombrar fulano, sutano, mengano. En esa repartición, papá, que hoy todavía nos ocupa y nos preocupa. Pero que no es ajena a otras democracias. En Estados Unidos los presidentes designan la línea conservadora. En El Salvador son los partidos políticos. Pero por algún motivo, esta es una democracia, como yo llamo, muy criolla y electorera, Miguel. O algunos dicen democracia estilo Honduras. Pero claro, ahora hay democracia estilo El Salvador, hay democracia estilo Venezuela, hay democracia estilo, ¿qué? Cuba, hay democracia estilo Rusia, ¿verdad? Ojo, nos estamos aproximando a ver asomos, Miguel, de algo que se llama la degeneración democrática, oclocracia.
Bueno, vamos a hablar sobre este tema en el último segmento porque en la lógica de hablar de reformas electorales que fue y de reformas en la parte técnica que le darían más certidumbre y bajarían esa incertidumbre del próximo proceso electoral, la pregunta que queda es, bueno, ¿y qué pasó con aquel montón de reformas que desde hace un buen tiempo sociedad civil, los mismos partidos políticos venían reclamando, separar elecciones de diputados y corporaciones municipales, ciudadanizar la mesa, la segunda vuelta electoral, ampliar periodos de algunos cargos o separar elecciones? ¿Qué quedó con todo ese paquete? ¿Quién lleva ahora la voz cantante de esas reformas? Porque en el pasado lo hacían ciudadanos, lo hacía FOPRIDE, sociedad civil, lo hacían grupos de notables. ¿Quién se quedó con ese discurso? Vamos a volver a hablar de este tema cuando retornemos de unos mensajes acá, en Cuestión de Enfoques. Miguel. Hablamos sobre el proceso electoral que se avecina y los retos que este enfrenta. Hoy nos acompaña el ingeniero Denis Gómez. Esto es Cuestión de Enfoques. Y Denis, paso de inmediato a hacerte la pregunta. Desde hace varios años se habla de reformas. Sin embargo, si vemos hacia atrás, podemos ver con optimismo que muchas cosas que se hablaban en el 2012, 2013, ahora son realidad. Hay un nuevo documento nacional de identidad, se luchaba por un nuevo documento, se hablaba de depurar el censo, depurar el padrón, se ha logrado en cierto modo. Se hablaba de separar la función jurisdiccional de la función administrativa del órgano electoral. La reforma se empezó, está inacabada, pero ya se separó esa función. También se hablaba de que había que dotar de procedimientos a los órganos electorales, darles mayor tecnificación. Se ha avanzado también en eso. Ahora, prevalece la duda, prevalece la desconfianza, prevalece esa incertidumbre. Pero se quedaron otras reformas, se habla mucho de segunda vuelta, se habla de ciudadanización de las mesas, pareciera que eso está muy lejos de ocurrir, se habla de separar elecciones. ¿Qué otros temas están pendientes? Bueno, Miguel, separar elecciones no solo está lejos, está caro, ¿verdad? Y yo soy partidario de la segunda vuelta, por lo que vos mencionaste, lo ajustado de los resultados electorales. Yo no puedo comparar el sistema político electoral hondureño de Honduras con el de Costa Rica, especialmente a nivel de diputados. Es un quebradero de cabeza este que tenemos nosotros. Bueno, ese sistema de lista abierta preferencial que tenemos... Eso es un quebradero de cabeza que no le podés pedir velocidad al conteo. Y eso ya te hace un apartado especial y común, ¿verdad? Cuando yo asistí a un evento en un país del Caribe en representación del tribunal y presenté cómo era el tema de la elección de diputados, te digo que la gente ahí, ¿y cómo hacen? Era un quebradero. Es que es un quebradero. ¿Cómo de hacen? cabeza. Es un quebradero. Entonces, mira, la segunda vuelta electoral va a ser necesaria, es necesaria. Pero tenemos que hablar entonces que le quiten a los partidos políticos el financiamiento de las primarias. Porque no podés financiar primarias generales, segunda vuelta y todavía mecanismos de democracia directa como la consulta. Plebiscito, referendo, iniciativa ciudadana. ¿Y si la primera vuelta fuera con ley de lemas? Es decir, que la primera vuelta fuera con los precandidatos todos en una sola elección y se hiciera la opción B en la primaria para garantizar que te ahorras el dinero, tiene la garantía de la presencia. Habrá que buscar alternativas, pero de momento vos le decís a los partidos políticos que les vas a quitar el financiamiento a las primarias. Sí, pero yo te estoy dando una alternativa. No, pero ¿qué respuesta van a tener? La verdad, la pregunta es ¿por qué surgen las primarias? Tenemos que recordar que surgen por la falta de democracia dentro de uno de los partidos. Pero se ha cumplido ese propósito.
Pues cada vez hay más quejas de las primarias. Cuando las denuncias de fraude electoral comienzan en las primarias. Por cierto, denuncias de fraude electoral comunes en todos los partidos. Sí. Ya no hay ningún partido que pueda decir mi primaria es limpia. Y ese es el caldo de cultivo de la, oíme bien, denuncias de fraude electoral, ¿verdad? Y las denuncias de fraude electoral no tienen ideología, por supuesto. Y no solo en Honduras, sino en el continente. Pero entonces, ¿ha servido el financiamiento ponerle que son 150 millones de lempiras? O 1.500 millones de lempiras, 500 millones de lempiras para que el día de mañana vos salgas electo, te mandan al Parlacén y yo no participé en la elección. Y en esa ley que hablaste vos, de que trabajamos en el tribunal, era que el que te iba a sustituir era el que seguía en ese tipo de elección primaria. Para que no ocurra lo que ocurra ahora. Para que no ocurra que yo no participé y me mande el partido. Eso no es democracia, viejo. Eso no es competencia. Entonces, pues sería interesante segunda vuelta. ¿Qué más? Sería interesante que los partidos salieran de la Junta Receptora de Votos, salieran de los organismos que están departamentales y los municipales, pero también está largo. Entonces creo que deberíamos de buscar cómo se toman decisiones técnicas en el proceso. ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Otra crisis como la del 2017? ¿Una situación que conmocione tanto a los partidos políticos por igual, que les haga convencerse que este sistema no es más viable? En el país tenemos gente que cuando no hay crisis la provoca, ¿verdad? Pero lo peor es que ellos mismos la solucionan, entonces se visten de héroes. ¿Te parece positivo? Bueno, en el caso mío que todo el mundo me conoce, que he estado en el área del análisis político, ¿te parece positivo prohibir la publicación de encuestas un mes antes? Para mí es un despropósito. Uno ve situaciones en otros países donde las encuestas hasta 2-3 días antes de la elección están fluyendo. ¿Cuál es la diferencia de los entornos? Educación. Estamos, Sabio Valle, Apotecma, ahí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde vos obtuviste tus grados. La primera necesidad del Estado es la educación. Y eso tiene una acepción política electoral. Del desconocimiento de la mayoría perviven minorías política y electoralmente hablando. Entonces, si tuviésemos educación democrática, eso sería posible, Miguel. La línea delgada entre propaganda y la propaganda y el tema de los programas de gobierno. En la ley no lo mejoraron. En uno te dice que vos podés hacer mención de los candidatos que llevas y en el otro te dice que no pidas el voto a favor de alguien en su casilla. Bueno, la irrupción de redes sociales, los nuevos medios de comunicación no está regulado. Son herramientas nuevas. Ahora, por ejemplo, vamos a encontrar un serio problema con el silencio electoral. Sí. Por ejemplo, el silencio electoral puede ser válido en la publicidad abierta. En los medios convencionales. En los medios convencionales, pero usted ve acciones abiertamente electorales ya en las redes sociales. Sí. De hecho, hay un montón de gente que ya está en campaña, viejo. De todos los partidos políticos. ¿Y dónde está? ¿Cuál es el reto del Tribunal Supremo del Consejo Nacional Electoral? Para empezar. ¿Ponerle el cascabel al gato? ¿Sabes qué? El Tribunal Supremo Electoral va a ser termómetro o va a ser termostato. Porque son dos cosas diferentes. El termómetro, si sube la temperatura, sube él, si no baja. Pero el termostato evita que la temperatura suba. Y de momento, Miguel, ha sido más un termómetro que un termostato. O sea, debería ser un órgano que, regulador, que prevenga crisis, sí, y no que la genere. Vamos a ver, voy a atreverme a decir algo. Bueno, el Tribunal de Justicia Electoral no le conocemos ejecutorias en los procesos electorales anteriores porque no tiene ni normativa todavía, lo cual es penoso. Y no le ha tocado nunca fallar a un asunto, como le pasó a San Luis o el caso de la candidatura en su momento del señor Elvin Santos. Recordemos que no hubo necesidad de dilucidar la legalidad o no de su candidatura porque la Corte Suprema
declaró inconstitucional la reforma, pero te quiero hacer una pregunta. Olvidémonos de la Unidad Política Limpia, que sabemos que tiene un trabajo duro que hacer desde ya. Olvidémonos del Tribunal de Justicia Electoral, que sabemos que tiene un trabajo principalmente a posteriori de la elección, o si hay problemas a la hora de inscribir candidatos, si hay reclamos. Olvidémonos del Registro Nacional de las Personas, que es quizás el trabajo más técnico de todos, y donde hay herramientas nuevas para el tema de la actualización domiciliaria. Unos visos políticos como el de la transhumancia electoral. Bueno, la actualización domiciliaria es todo un reto. Sabemos que sigue siendo un desafío y hay nuevas reglas. Ahora la gente por lo menos tiene que dar la cara y poner la huella. Antes se hacía sin huella, sin cara, y eso era más complicado. Estrategia de campaña. Hablemos del CNE. Hablemos del CNE. Me quedan 2 minutos de programa. Tú ves el perfil de los candidatos, perdón, de las personas que acaban de ser elegidas, y voy a decir una frase en latín, después la voy a traducir. Pispaque pare bellum. ¿Se están preparando para la guerra los partidos en el CNE? De entrada sí, porque el Consejo Nacional Electoral es una isla de batalla. El detalle es cómo vamos a cuidar para que el proceso que es financiado no le pertenece las elecciones a ninguno de los 3 partidos. Son del pueblo, se financian con los impuestos que vos pagás y los que yo pago. Yo me puedo imaginar que el CNE va a contar con recursos. El ministro de Finanzas de hecho los va a contar, pero el detalle el ministro de Finanzas los va a dejar listos. Quiere decir que lo público debe ser público, Miguel. Y que ahí debe prevalecer la ley. Y que si no es de esa manera te des cuenta y entonces los ciudadanos participemos activamente en política o no, tengamos que ejercer algún tipo de presión. Y como ya solo hay 2 minutos, yo te cierro con esto. Ya solo queda uno, pero no me has contestado la pregunta. Sí, mira el perfil de las 3 personas. El muchacho de Libre, pues obviamente ya se conoce que tiene una característica muy peculiar, ¿verdad? Muy incendiaria y de todas las condiciones previas para que deje de ser técnico. No sé qué tan técnico es, de verdad te lo digo. La señora López pues tiene una militancia particular, probablemente si me preguntabas, pudo haber llegado alguien más en esos territorios, pero obviamente ahí se tienen que establecer reglas claras. Si no se establecen reglas claras, entonces obviamente empezarán los choques por ahí. No sabemos a esta altura quién va a presidir el CNE ese primer año. Mira, si Ana Paola está ahorita, probablemente sea para primarias Partido Nacional y me imagino que las generales se las van a dar a Libre. Me imagino. Ese va a ser un momento importante. Woody Allen. Cierra. Woody Allen. Primer acto, trae al mago. Desaparece la corrupción. Desaparece la hambruna en el segundo. Y el tercer acto, elecciones libres y transparentes, con integridad y transparencia electoral. Se ve el mago, aparece el político. Primero y único acto. ¿Cuál fue? Elección. Desaparecer al mago. Miguel. Muchas gracias, Denis. Desaparecer al mago. Bueno, ya lo vieron ustedes. Eso fue Cuestión de Enfoques. Hemos tenido un ameno programa. Hablando de elecciones, no tiene que tomárselo usted en este momento tan a pecho. Es un proceso, tiene que ser un proceso pacífico. Tiene que ser un proceso pacífico. Nosotros nos hemos inventado las elecciones para evitar las guerras. No es al revés. Exacto. Antes era a través de golpes, guerras, espadazos, mazazos que se alcanzaba el poder. Hoy es a través de elecciones y esas elecciones tienen que ser pacíficas, tienen que ser transparentes, tienen que ser creíbles y en estos días el Congreso Nacional ha elegido nada menos y nada más que a los árbitros y árbitras que hagan bien su trabajo. Es lo único que queremos. Eso fue Cuestión de Enfoques. Sigamos con la programación de ICN, una nueva conciencia.